buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este podcast. Bienvenidos a nuestro podcast Las Lechucitas, que está conformado, como bien saben, por Juanita, Valentina, Alexandra, Andrea y Ricardo. El tema que estaremos abordando hoy es la propiedad y la copropiedad. Como primer concepto tenemos qué es la propiedad. Bueno, pues la propiedad es un derecho que tiene una persona sobre un bien, lo que le otorga la facultad de usarlo, disponer de él y disfrutar de sus frutos. En caso de transmitirlo a otros, algunos ejemplos de esto son pues una casa, un carro, etc. Las características de la propiedad se derivan de varias maneras. Una de ellas es el derecho exclusivo, que significa que solo puede existir un titular de la propiedad sobre un mismo bien, excluyendo a los demás. El derecho absoluto es que el titular tiene el poder de usar, gozar y disfrutar y disponer de la propiedad sin restricciones, salvo lo que explica la ley. En el artículo 27 se menciona que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante la indemnización. Con la constitucional primer y el segundo párrafo. El derecho perpetuo es que no se pierde la propiedad por su desuso y perdura hasta que el bien exista. Es decir, que si yo tengo un carro y por más que no lo use, no significa que pierda la propiedad. Y el derecho relativo, que porque sus límites pueden ser establecidos por la ley o por la voluntad del propietario, aunque su esencia y su alcance deben de ser respetados. A mí me corresponde la parte de limitaciones. Existen distintos tipos de limitaciones. Una de las más comunes y las más utilizadas, al menos al inicio de que se estableciese un gobierno, es el interés público y el social. El Estado puede limitar el uso de una propiedad para garantizar el bienestar general de la población, como la construcción de infraestructuras o la preservación de áreas naturales. Existe también el derecho de terceros. Los propietarios de propiedades vecinas pueden tener derechos sobre la propiedad de otros, como por ejemplo las servidumbres, es decir, el derecho de paso o limitaciones a la altura de las construcciones, esto para evitar cualquier tipo de siniestro. Existen también las leyes normativas específicas, que su función es que las leyes y regulaciones municipales puedan limitar el uso de una propiedad, como en las zonas de protección o los permisos de construcción. Las limitaciones derivadas de la moral o el orden público se pueden imponer limitaciones a la propiedad cuando su uso es perjudicial para la moral pública o el orden social, como la prohibición de ciertas actividades o la regulación de las construcciones. Los impuestos y cargos públicos son necesarios. Los impuestos y cargos públicos son que sobre los propietarios ellos deberán pagar dichos impuestos y deberán pagar ciertos cargos públicos relacionados con el uso de su propiedad, lo cual puede afectar su disponibilidad. La forma de adquisición. La compraventa es adquirir un bien o cambio de un precio mediante un contrato. La donación. Recibir un bien de forma gratuita, mediante un contrato de donación. La herencia, adquirir los bienes de persona fallecida a través de un proceso legal. La usurpación, adquirir la propiedad de un bien por posesión prolongada y bajo ciertas condiciones legales. La ocupación, adquirir la propiedad por un bien que no tiene dueño, o de bienes inmuebles que ya sean abandonados. La accesión es adquirir la propiedad de un bien que sea naturalmente o artificialmente un terreno que ya se posee. Adjudicación, adquirir la propiedad de un bien a través de un proceso judicial, como una sentencia o un juicio. Y por último, el contrato, que en general se refiere a cualquier acuerdo legal por el cual se adquiere una propiedad de un bien, incluyendo la compraventa, la donación, la permuta, etc. Para concluir con el tema de propiedad, le voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo. Es demasiado importante, más en esta época, checar, analizar y difundir temas tan importantes como lo puede ser la protección a la salud pública y la protección a la vivienda.
Para empezar, la protección de la salud pública también es una forma en que el Estado puede imponer una limitación a la propiedad. El Estado puede limitar dicho uso para proteger la salud pública, como la prohibición de ciertos usos que contaminen el ambiente o la regulación de construcción de edificios que no cumplan con los estándares de salubridad dignos. La protección de la vivienda, en algunos casos, la ley puede proteger la vivienda de un propietario contra la ejecución de créditos o contra la expropiación. Ahora sí, hemos concluido el tema de propiedad y continuaremos con el tema de copropiedad. Bueno, pues comenzaremos con el concepto de copropiedad. Cuando una cosa o derecho patrimonial pertenecen pro indiviso a dos o más personas, los copropietarios no tienen dominio solo sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes en la cosa en cierta proporción, es decir, solo parte alícuota. Bueno, ahora mencionaremos las reglas que deben de cumplir los copropietarios. Para empezar, estos no pueden dar un arrendamiento el copropietario sin el consentimiento de los otros copropietarios. No se puede hipotecar gravamen o vender la copropiedad sin el consentimiento. Las modificaciones de la copropiedad tienen que ser un acuerdo mutuo entre todos. Ahora bien, continuando con el tema de copropiedad, mencionaré los tipos. Para empezar, está el de voluntaria, que estos surgen cuando los copropietarios, donde ninguno está obligado a permanecer en la indivisión. La forzosa se establece cuando por la naturaleza de la cosa o por determinación legal la división es imposible. La temporal se caracteriza porque los copropietarios pueden dejar de serlo en cualquier momento por decisión propia. La permanente se establece de forma obligatoria como en la copropiedad de elementos comunes de un inmueble. Por acto entre vivos, esta es la copropiedad que se adquiere en vida, por ejemplo, a través de un contrato de compraventa o un acuerdo entre los copropietarios. Por causa de muerte, la copropiedad se adquiere por herencia o legado testamentario. Por acto jurídico, surge por una manifestación de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos como un contrato. Y por hecho jurídico, surge por un hecho independiente de la voluntad humana, pero que la ley reconoce efectos jurídicos como la muerte de un copropietario. Bueno, pues gracias por vernos o escucharnos, dependiendo de la plataforma en la que nos estén sintonizando. Esto fue todo por el podcast de Lechucitas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Nuestro podcast, no te rías, Andrea. Sí. Bienvenidos a nuestro podcast. ¿Ya estás grabando? No. Bienvenidos al podcast. Se me olvidó. Otra vez. Axel. Está conformado. No, igual, me equivoqué. Bueno, lo intentamos.